tardes. Estamos en una época de transiciones, transformaciones y oportunidades. Nunca más que ahora nos hemos dado cuenta de los cambios, la incertidumbre y cómo ocurre todo. Podemos decir que habrá una época antes de la pandemia y después de la pandemia. Y estamos dentro de la pandemia. En esta época hemos aprendido mucho. Estamos en la sociedad del aprendizaje y nos hemos dado cuenta de que nos queda mucho por aprender. Pero también hemos aprendido a adaptarnos, cómo rápidamente usamos las tecnologías para poder seguir con nuestras empresas, poder seguir estudiando, poder seguir desarrollando nuestras tareas. Desde la Junta de Extremadura, hace ya más de 3 años, se empezó a trabajar desde Presidencia en la sociedad del aprendizaje. En este mundo tan incierto necesitamos recursos, no sabemos cómo acudir, cómo cambiar, cómo aprender, porque lo que hemos aprendido hasta ahora ya no nos sirve. Por eso, desde Presidencia de la Junta de Extremadura han puesto a nuestra disposición los mejores recursos, porque se aprende a través del cerebro y hay manuales y recursos sobre aprender del cerebro, porque aprendemos jugando a cualquier edad, porque se aprende estudiando, pero se aprende haciendo, se aprende desde la experiencia. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de metodologías ágiles para aprender haciendo. En el mundo del software se ideó las metodologías ágiles como una manera de ir haciendo poco a poco, de forma incremental, productos o servicios nuevos que se adaptasen a los clientes, donde lo importante son las personas y los recursos y las herramientas están a disposición de esas personas y de los equipos. Necesitamos afrontar nuevos retos inciertos y hay metodologías fáciles para poderlo conseguir. De eso se trata. Y María Solano, payero de Cáceres, experta en estas áreas, ella es emprendedora, montó su propia empresa y ahora se dedica a aplicar estas metodologías que debéis saber que el 75% de las empresas españolas están demandando gente con estos conocimientos. Las empresas ya no quieren gente que tenga simplemente conocimiento, necesitan gente que tenga actitud, ganas, que sepan resolver problemas, que sepan trabajar en equipo, que sepan adaptarse a estos nuevos entornos y que sepan dar soluciones. Pero eso se aprende y se aprende con estas metodologías. El Scrum, el Kanban, el Design Thinking, metodologías perfectamente estructuradas que nos van a ayudar a, desde un reto incierto que no está muy bien definido, cómo vamos a conseguir dar poco a poco esas soluciones que necesitamos. Además, las personas que utilicen estas metodologías aprenden haciendo y aprenden otros conocimientos distintos, otras habilidades. Trabajar en equipo, aprenden a saber utilizar herramientas de digitalización tan importantes para las empresas, aprenden sus propios valores, aprenden de los demás. Es un continuo aprendizaje. ¿Para qué? Con un enfoque para dar una solución, que es de lo que se trata, que es lo que nos están demandando las empresas y es lo que nos demanda la sociedad extremeña. Para todas aquellas personas que se estén planteando un proyecto empresarial, estas metodologías son esenciales. Y además pueden acudir a los puntos de acompañamiento empresarial, donde además vamos a incorporar estas metodologías, además de las que ya tenemos, para que sus proyectos sean un éxito. Os voy a dejar con María Solano, emprendedora, muy profesional, que además nos va a enseñar estas metodologías que son muchísimo más importantes de lo que nos creemos y que es interesantísimo que las escuchéis porque las vais a aplicar muy directamente a lo que hacéis en vuestra vida. Gracias, Ana. Gracias. Muchas gracias. Bueno, realmente sigue. Veo que te las sabes todas además, así que un placer. Arrancamos. Dice aquí, metodologías ágiles para el desarrollo de ideas emprendedoras. Pues sí, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de emprendimiento ágil y vamos a hablar de cómo ese emprendimiento ágil se sustenta en una serie de metodologías, en unos marcos que nos van a permitir trabajar de manera ágil. Mirad, decía Ana también que ahora mismo, en esta sociedad en la que vivimos, en este mundo en el que vivimos, aprender es clave para poder progresar.
yo también diría, bueno, y para sobrevivir, que se lo digan a los empresarios y que se lo digan a las empresarias ahora. Aprender es clave, reinventarse es clave. La incertidumbre es tal que si no somos capaces de adaptarnos y flexibilizarnos cada día, cada segundo, estamos perdidos y perdidas. Y bueno, ¿qué es lo que tenéis en vuestras manos? Tenéis un manual, ¿vale? Si queréis lo podéis tocar, lo podéis abrir, curiosearlo un poco. Es un manual que editamos hace ya un par de añitos o así, cuando empezó a moverse el tema de la sociedad del aprendizaje. Y en ese manual tenéis 3 bloques. Hay un primer bloque donde hay un marco conceptual o más bien teórico. Tenéis un segundo bloque en el que vamos a ver todo el proceso de cómo transformar tu espacio de trabajo en una incubadora de proyectos emprendedores. Y por último tenéis un tercer bloque donde lo que vienen son recursos o herramientas que hemos diseñado específicamente para que trabajéis con él, ¿vale? ¿Y cómo se ha diseñado? Pues mira, se ha diseñado teniendo en cuenta una premisa y hemos puesto todo el foco en ella, y es que fuera un material versátil, que lo pudierais utilizar independientemente del contexto en el que trabajéis o no trabajéis. Me refiero, que sea un material que realmente os pueda ayudar independientemente de quiénes sois vosotros, dónde estéis y con quién trabajéis o con quién queráis compartir este proceso. Ahora vamos a ver cómo, ¿vale? La versatilidad, digamos que ha sido un poco la premisa clave. Digo también, ¿cómo puedes sacarle partido? Pues depende. Eso os preguntaré después, a ver qué me contestáis vosotros y vosotras. ¿Cómo puedo yo sacarle partido a esto? Desde mi familia, desde mi entorno de amistades, desde mi espacio de trabajo, desde mis proyectos personales. ¿Cómo puedo sacarle yo partido a esto? ¿Vale? A mí se me ocurren ideas, pero espero que también podamos tener esa conversación en la que podamos ver realmente cómo aporta y hacia dónde podemos ir. Bien, no puedo avanzar más allá sin pararme un momento y detenerme a hablar un poco de neuroeducación. No sé si lo sabéis, me imagino que sí, tenemos una compañera, Esther Giraldo, que ha editado dentro de este marco de la Sociedad del Aprendizaje la guía de neuroeducación, centrada en cómo la neurociencia actúa en el aprendizaje, ¿no? ¿Qué papel tiene en el aprendizaje? Y en sus propias palabras ella me decía, pues mira María, transformar el aula en una incubadora, pensando en educación, en el campo de la educación, me decía, transformar el aula en una incubadora de ideas emprendedoras es una propuesta neurocognitiva brillante, a la vez que necesaria. ¿Por qué? Porque me baso en estudios. Los estudios nos están demostrando que si educamos con metodologías más tradicionales, el desarrollo competencial no acaba de alcanzarse, queda cojo. Y al mismo tiempo, esos estudios nos están diciendo que cuando trabajamos a través de la experiencia, que cuando ponemos al alumno como parte proactiva y activa de su proceso, esas competencias se disparan. Por lo tanto, y como vamos a ver, si esta propuesta está centrada en aprender haciendo y en aprender competencias, porque entendemos el emprendimiento como una competencia, desde ese punto de vista es brillante y a la vez muy necesaria. Pero es que hay algo más. También dentro de este marco de lo que es la sociedad del aprendizaje se ha presentado un estudio que nos marca cuáles son las 10 competencias clave más demandadas ahora mismo en lo que serían los procesos selectivos de cualquier tipo de empresa para, bueno, pues para contratar a gente o para mantener a la que ya tienen plantilla, ¿no? ¿Qué es lo que yo espero de los trabajadores y de las personas que trabajan aquí? Y fijaos, los 3 primeros, hay 10 y están todos con más o menos con unos porcentajes en los 5 primeros bastante similares, pero me voy a centrar solo en los 3 primeros. Me decía, el número 1, compromiso y responsabilidad. Como vais a poder comprobar vosotros mismos, vosotras mismas, la propuesta que yo os voy a hacer requiere un compromiso del 100%. Del 100%. De hecho, cuando se trabaja dentro de este marco, las personas que trabajan ahí cada mañana se levantan delante de una pizarra y dicen, me comprometo a. Hasta ese punto. Vamos a verlo. El segundo es la adaptación al cambio. Vuelvo a lo mismo. Lo he hecho referencia como primera idea clave, pero vamos a volver a lo mismo. Estas metodologías y estos marcos surgen principalmente para evitar ese problema que nos encontramos cuando nosotros planificamos de manera predictiva y decimos, va a pasar esto, entonces vamos a hacer fase 1, fase 2, fase 3 y llega un COVID. No podemos. Vamos a hacer
un pequeño ciclo en el que damos un saltito y evaluamos, otro saltito y evaluamos. O sea, nos estamos adaptando al cambio de manera constante y permanente. Es uno de sus principales valores y principios. Y por último, el tercero hablaba de la colaboración y el trabajo en equipo. Es otra de las cosas más demandadas. En este marco que voy a proponeros, en estas metodologías, siempre se trabaja en equipo, siempre, pero no de cualquier manera. Son equipos pequeños y autogestionados, donde los procesos, donde lo que sería el sistema de funcionamiento está completamente delimitado y diseñado. Y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y todo el mundo habla el mismo idioma. Eso tiene mucho que ver con uno de sus principios, que es la transparencia. No solo la transparencia en los datos, no solo la transparencia en la información, sino la transparencia en que cuando nos comunicamos, todas las personas sabemos de qué estamos hablando. Y cuando decimos, vamos a conseguir esto, ese esto queda definido y entendido por todos y cada uno de nosotros y nosotras. Por lo tanto, siempre vamos a estar en un entendimiento, en un continuo en el que todos sabemos dónde estamos y qué es lo que queremos conseguir, ¿vale? En ese sentido colaboramos y en ese sentido nos entendemos. Bueno, ¿por qué hablamos también de este estudio de las competencias clave? No solo porque esté muy relacionado con lo que vamos a aprender, o sea, que vamos a desarrollar estas competencias si trabajamos en una metodología como la que yo os voy a presentar, sino también porque vuelvo a lo mismo del principio, es que son competencias que me van a permitir que mejore mi empleabilidad. Y en un escenario como el que tenemos ahora, dentro de un aula, como decía Esther, no solo es brillante por eso, sino porque independientemente de que se generen mejores o peores ideas más o menos viables, lo que sí voy a desarrollar son competencias que van a formar a personas y que van a conseguir que su empleabilidad mejore, ¿vale? Vamos allá. Mirad, os decía que nos habíamos basado, y que fue una de las premisas, el que fuera versátil dentro del mundo de lo que era el emprendimiento ágil. Y una de las primeras preguntas fue, bueno, vamos a poner en claro en qué entendemos por emprendimiento ágil, ¿vale? Entonces, bueno, a nivel de Europa hay un marco que se llama Entrecom, y es un marco que lo que te define precisamente es, te da un concepto de qué es emprendimiento, te lo define y hace como una especie de progresión de niveles de cómo una competencia pues puedes ir mejorando y mejorando con indicadores. Este marco se crea en su día, me parece que fue en 2016, igual me equivoco, pero se crea en su día para apoyar y para inspirar iniciativas que tenga cualquier ciudadano o cualquier organización dentro de nuestro marco europeo y que, bueno, pues que se apoyen en un marco para que puedan ser, que tengan más peso, ¿vale? Nosotros en aquel momento estábamos diseñando este manual y dijimos, oh, qué buena oportunidad, vamos a basarnos en este marco, ¿vale? Y Entrecom define el emprendimiento como esa capacidad de detectar una idea o una oportunidad y movilizar tus recursos para que esa idea o oportunidad acabe transformándose en algo que aporte valor. Cuando dice valor, ¿a qué se refiere? Pues se refiere bien a valor económico, a valor social o a valor cultural. Entonces, ¿qué es emprender? Pues emprender es ser capaz de detectar una oportunidad o de generar una idea que yo, movilizando una serie de recursos que puedo o no tener a mi alrededor, los transforme en algo que tenga valor. Nos venía muy bien este marco y nos venía muy bien esta definición porque tiene mucho que ver con todo lo que tiene con lo que es el emprendimiento ágil. En el emprendimiento ágil siempre hay que ofrecer valor, desde el minuto uno. Desde la primera entrega que tú haces ya tienes que estar ofreciendo valor. Por lo tanto, bueno, pues encajaba muy bien también en la forma en la que estábamos trabajando. ¿Y cómo encaja también en lo que es la propuesta? Mirad, como os decía, en el manual encontráis un primer bloque con contenido teórico, que yo os voy a introducir ahora un poquito también, un segundo bloque con lo que sería el proceso para transformar tu aula en la incubadora de ideas y un tercero con los recursos. Pues en ese segundo bloque, en el del proceso, ahí vemos cómo se puede generar una idea, cómo se puede incubar una idea emprendedora y lo hemos determinado en 10 sprints, en 10 saltos, ¿vale? De este modo, teniendo en cuenta Entrecom su definición de emprendimiento, que además divide en 15 subcategorías, hemos visto esas 15 subcategorías
Hemos visto nuestros 10 sprints y hemos ido haciendo una relación de qué tipo de competencia o subcompetencias se trabaja de manera más específica en cada uno de esos sprints, ¿vale? Por lo tanto, ahí en el manual también vais a poder ver, en función del sprint en el que estéis trabajando, qué tipo de subcompetencias estáis trabajando de una manera, digamos, más profunda. Porque, lógicamente, prácticamente todas se trabajan en todo el proceso. Os pongo un ejemplo muy sencillo, la creatividad. La creatividad la vas a trabajar en el momento que estás generando una idea, la vas a trabajar en el momento que estás buscando recursos a tu alrededor de manera creativa y la vas a tener que trabajar, por ejemplo, a la hora de contar tu mensaje para que llegue, para que impacte, ¿vale? Pero bueno, sí que hemos hecho esa discriminación basándonos un poco en nuestra experiencia y viendo realmente cuál trabajamos de manera más incisiva. Sigo. Aquí tenéis el gráfico, que también lo tenéis en el manual, y es más o menos lo que os acabo de decir. Tenemos los 10 sprints, las 15 subcompetencias y cómo van impactando de manera directa en cada sprint. Vale, y esto nos lleva a hablar de emprendimiento ágil. ¿Qué es emprendimiento ágil? ¿Vale? ¿Qué es emprendimiento ágil para nosotros o qué es lo que os trasladamos aquí? Sería un proceso en el que se construye una idea, se da forma a una idea, aportando valor desde el primer momento y de manera iterativa, cíclica, ¿vale? No esperamos a tener un plan de empresa hecho, como podríamos haber hecho en otras ocasiones, sino que desde el primer momento generamos un prototipo, generamos algo que ofrece valor y que nos permite mostrar, avanzar, enseñar, entender y seguir avanzando, ¿vale? Bien. El emprendimiento ágil lo hemos asentado en 2 pilares, que son dos metodologías, podríamos decir, ha hablado de ellas Ana. Una es el pensamiento de diseño y la otra es el marco Scrum, ¿vale? El pensamiento de diseño, dicen que bueno, la gente de IDEO, que es una de las consultoras más importantes que ha trabajado en estos temas, lo define incluso como una mentalidad, ¿vale? Es una forma de ver las cosas. Y para que os hagáis una idea, vamos a ver cómo es el proceso. Cuando nosotros estamos diseñando algo bajo este pensamiento, lo primero que hacemos es empatizar con la persona o las personas que van a utilizar eso que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Entonces, hay una primera fase que se llama empatía, en la que nosotros nos paramos y decimos, vale, ¿esto a quién va dirigido? Y una vez que tengo claro a quién va dirigido, oye, ¿y esas personas quiénes son? ¿Y esas personas cómo piensan? ¿Y esas personas qué hacen en su día a día? ¿Y esas personas para qué van a utilizar esta respuesta que yo estoy buscando? Empiezas a trabajar sobre esa empatía y aún no le has prestado atención para nada a lo que es el producto o el servicio que estás haciendo. Simplemente las personas, te centras en ellas. Pasa a una siguiente fase que llama de definición. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, nosotros tendríamos algunas ideas preconcebidas, pero una vez que nos hemos parado a conocer a esas personas, después tendremos que decir, ostras, espera, que ahora es cuando voy a definir el problema o realidad, o el problema o necesidad que realmente quiero resolver. Porque yo tengo mis pensamientos, tenía mi intuición, podía tener una serie de sospechas, de premisas, pero me pongo a conocer a la gente y ahora es cuando puedo decir, ahora sé qué necesidad o qué trabajo tiene que cumplir esta persona. Por lo tanto, ya puedo ofrecerle algo y definir claramente qué es lo que voy a diseñar, ¿vale? Después, ¿a qué pasaríamos? A las ideas. No es la primera fase, es la tercera. Hasta que no he tenido claro qué es lo que tengo que diseñar, no puedo empezar a generar ideas. Y es aquí donde el pensamiento vuelve a diverger y abrimos ese abanico a ideas, pero ya con un objetivo claro. Que se generan ideas, igual que se abre el abanico, se converge, se cierra, se selecciona una de ellas con diferentes técnicas y una vez que tengo esa idea, la prototipo. Hago un prototipo, algo pequeño, sencillo, ágil, algo económico, que yo puedo hacer en poco tiempo, que puedo enseñar al mayor número de personas posible, potenciales usuarios o potenciales clientes, y que voy a poder testar, que sería la última, que lo voy a poder poner encima de una mesa, voy a ver cómo esa persona se relaciona con ese producto o con ese servicio
y voy a poder aprender de nuevo, observar de nuevo y volver a hacerme preguntas para volver a dar la vuelta al ciclo y seguir empatizando, seguir definiendo, seguir, ¿vale? Si os dais cuenta, es muy importante, me voy a centrar mucho en eso, en dar salto y en dar vuelta. Pero así es como funciona esto, damos la vuelta, ¿vale? Ese sería el proceso de pensamiento de diseño y ese proceso es clave para entender cómo podemos transformar nuestro espacio en un laboratorio de ideas emprendedoras. Lo vamos a hacer siguiendo este pensamiento. ¿Con qué lo vamos a hacer también? Pues lo vamos a hacer con una metodología que lo que nos enseña es a organizarnos, a trabajar, a ver qué tiene que hacer cada persona en cada momento, cuál es su responsabilidad y cómo forma parte de este proceso, ¿vale? Para ello hemos seleccionado el marco Scrum. Marco Scrum, que también ha hablado Ana de este marco en la presentación, pues lo que nos viene a decir es que nosotros vamos a avanzar de manera iterativa, sería nuevamente dando círculos, ¿vale? Con entregas pequeñas que aporten valor y de manera incremental. Sobre algo pequeño voy creciendo, 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 creciendo. Bien, ¿cómo es la mínima expresión de esta metodología? La mínima expresión es un ciclo, una vuelta entera. ¿Y en qué consiste una vuelta entera? ¿Vale? Pues vamos a pensar en que tenemos un equipo pequeñito de gente, entre 5 personas más o menos, ¿vale? Que dentro de ese equipo pues hay diferentes roles. Hay una persona que se encarga de estar como más pendiente de lo que es la relación con el cliente o la clienta, ¿vale? Y que dirige un poco, coordina el proceso. Hay otra persona que está pendiente única y exclusivamente de que el marco funcione, de que la metodología funcione y de solucionar cualquier bloqueo que pueda aparecer por el camino. Esa es su única función, parece poco, pero es mucho. Y luego hay 2, 3, 4 personas que se encargan de sacar adelante el trabajo, ¿vale? Esas personas se reúnen en una primera reunión. Imaginaros, vamos a hacer un ciclo que dura 2 semanas, ¿vale? Pues nos reunimos el día 1. En esa reunión valoramos qué tareas nos comprometemos a realizar. Ojo, quien coordina va sacando tareas, priorizando en función de lo que ha detectado que puede necesitar el cliente o la clienta, y el equipo dice, hasta aquí. Esto es lo que me comprometo a hacer, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Me comprometo a, ¿por qué? Porque también tengo la capacidad de decidir hasta dónde puedo comprometerme. Todo es muy sutil, pero todo tiene muchísima relevancia y muchísimo sentido. Se comprometen a realizar las tareas y en este caso, pues esa persona que se llama Scrum Master, que es quien está destinada a que la metodología funcione, coge las tareas y la traspasa normalmente a una pared, a una pizarra. Si os dais cuenta, lo tenéis ahí en Daily Sprint, veis que van a una pizarra, ¿vale? Y ahí todas las mañanas el equipo a la misma hora se levanta de la mesa, se va a su pizarra y dice, ¡hey! Buenos días. Yo ayer me comprometí a hacer esto. ¿Me pasó esto? ¿No me pasó esto? ¿Hubo algún elemento bloqueante? ¿Sí o no? Y hoy, que ya pasó, o sigo con esto o me comprometo a hacer esto otro. Cada día todos mirándonos a la cara, todas mirándonos a la cara, sabemos en qué punto está el proceso, en qué punto están mis compañeros, si se han encontrado con algún problema y cómo podemos resolverlo, solucionarlo, ¿vale? Después de ese proceso, que si digamos que si el sprint durara 15 días, pues estamos día tras día trabajando en ello, en ofrecer ese valor y mirándonos a la cara, pues llega un momento en el que ya el producto está terminado, el día 15, ¿vale? Ese día, ¿qué se hace? Una presentación pública del producto. Se le invita al cliente o a la clienta que venga a las instalaciones, a donde sea, y se hace la presentación. Y están todos ahí, están todas, y están viendo cómo reacciona, cómo interacciona. No es un papel, no es un documento, es un producto, es algo que se puede tocar, un prototipo, que se puede experimentar con ello, ¿vale? De tal manera que una vez que se presenta, pues obtienen también ese feedback, esa retroalimentación de si van por buen camino o no van por buen camino. ¿Que no vamos por buen camino? Hasta luego, cambiamos, nos movemos, investigamos de nuevo.
porque sí es importante que cada vez que entreguemos valor, ¿vale? Y por último, una vez que el equipo ya ha entregado, se ha hecho la presentación, hay un momento que es más íntimo, que va destinado única y exclusivamente a que el equipo aprenda, crezca y se reconforte, que es una última reunión que se llama retrospectiva, donde está el equipo con su Scrum Master y esa va dedicada a ellos y a ellas. A analizar puntos fuertes, puntos débiles, cosas a seguir haciendo, cosas que hay que abandonar, de manera que también va creciendo ese sentido de la crítica y la autocrítica de manera continua. Sprint a sprint, estamos diciendo que cada 15 días mínimo tenemos la oportunidad de volver a crecer como equipo, ¿vale? Yo hablo mucho con la gente de estos temas, ¿vale? Y bueno, ¿tú qué pasa? ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿No te gusta trabajar en equipo? La mayoría de la gente me dice que no, que es un martirio, vamos, es un martirio. ¿Por qué? Porque igual no tenemos esas herramientas para saber trabajar en equipo, ¿vale? Lo que sí tengo muy claro es que cuando se generan estos equipos, lo que se buscan son roles complementarios, de tal manera que entre todos somos siempre mucho más que siendo solos. Y eso no siempre pasa, ¿vale? Cuando se dan de por sí, aleatoriamente o demás. Pero bueno, lo que os decía, ¿cómo entendemos el emprendimiento ágil? Como un proceso en el que vamos a desarrollar esas ideas, pasando por la empatía, por la definición, la ideación y demás, y con pequeños equipos o con un pequeño equipo que funciona con estos ciclos en los que va entregando valor poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, de manera constante. ¿Vale? Venga, ya estáis. Hemos pasado el primer paso. Ya os habéis puesto, os habéis levantado de la silla y habéis dicho, venga, la monto. Yo quiero montar la incubadora. ¿A qué desafíos enfrentáis realmente? Bueno, pues hay un desafío. Igual que decíamos que Design Thinking nos permitía, el pensamiento de diseño, definir el desafío, pues nosotros tenemos que definir el nuestro. ¿A qué es lo que me enfrento realmente? Y ahí vamos a responder preguntas, en la guía las tenéis. Dice, bueno, ¿cómo puedo transformar mi aula, mi espacio de creación joven, mi campamento, mi casa con mi familia? ¿Cómo puedo transformarla en un laboratorio o en una incubadora de ideas emprendedoras? Pues por ahí tenemos que empezar, ¿vale? Por hacernos esas preguntas y definir nuestro desafío. Y entender a la vez que las personas con las que trabajemos también tienen el suyo. Su desafío no es otro que ser capaces de crear esas ideas que son innovadoras, sostenibles y que aporten valor social, ¿vale? Entonces, definimos el nuestro, tenemos claro y empatizamos en la definición del suyo, de las personas que están dentro de la incubadora. Y nos ponemos a ello, ¿vale? Tenéis también en la guía una planificación en la que he hecho un poquito como de... un poco de lluvia también, no es nada lineal, sino que yo si me pusiera a montarla diría, ostras, pues antes de tener la lista hay una serie de cosas como que tengo que empezar a trabajar, ¿vale? Entre ellas, pues, prepararme yo. Vamos a ver, esto requerirá una formación, algo que aprender bien a funcionar con esta metodología, igual ponerla en práctica, tengo que sentirme fuerte ahí, ¿vale? Tengo que diseñar un proyecto, porque, vale, vamos a crear una incubadora, ¿pero para qué? ¿Qué vamos a incubar? ¿Este proyecto cuál es? Vamos a diseñar un proyecto, ¿no? A ver cómo es ese proyecto, cuál es el fin, bueno, pues, quiénes van a participar, dependiendo un poco, por eso os decíamos que es un material muy versátil, porque lo primero que vamos a diseñar es el proyecto en el que lo vamos a enmarcar, ¿vale? Y cada uno, en vuestro contexto, podréis definir ese proyecto, ¿vale? ¿Hay algo más que tenga que preparar antes? Por supuesto, tengo que preparar el espacio. Es que a lo mejor el lugar donde yo trabajo no fomenta para nada el que yo pueda hacer este tipo de cosas. Entonces, vamos a preparar el espacio. Ahí en la guía también tenéis una serie como de claves y de cositas en las que fijaros para que el espacio contemple pues, que se pueda desarrollar bien este trabajo y que la gente vaya a estar cómoda, que incluso invite a emprender y a crear, ¿vale? Y decíamos también por aquí, oye, es que a mí me merece la pena, antes de meterme en esto, entrar a formar un poquito parte de lo que es el ecosistema emprendedor de mi zona. Oye, voy a curiosear un poco también, a ver qué otras cosas se están haciendo, a lo mejor me puedo encauzar en algún proyecto que ya está en marcha y lo voy poniendo en práctica, o conocer el entorno, ¿vale? Y por último, desde el principio,
hablábamos de la importancia de diseñar un buen plan de marketing y comunicación. Porque es cierto que hay poquitas personas, pero las hay que están haciendo cosas y no llegan. Entonces, si ya contamos con eso, con que son pocos los que se lanzan, pues que los que se lancen, que vayan ya con una idea de cómo lo van a contar desde el principio, de manera positiva. Una idea, un plan de marketing que lo que te invite sea a que otras personas se suban al carro, no que te miren y hagan así. Ah, mira, no. Que eso también forma parte del diseño, ¿vale? Entonces, vamos a por ello. Luego, estamos ya preparadas y preparados, ya está. Llega el momento, venga, tenemos el espacio, tenemos el plan de marketing, estamos preparados, preparadas, pues llega el momento y lo primero que tenemos que hacer es presentar ese desafío a las personas que lo vayan a resolver, ¿no? A los equipos de emprendedores y emprendedoras, ¿vale? Les presentamos el desafío y establecemos los equipos. Habrá veces, en función del contexto, imaginaros que trabajáis en un lugar donde ya vienen equipos de emprendedores, porque ya están montando sus proyectos. Bueno, pues el equipo ya viene hecho, no le vamos a decir, oye, deshacero, no. Pero bueno, pensar más bien a lo mejor en un módulo de formación profesional, como puede ser Empresa Iniciativa Emprendedora, donde tienes un aula con 20, 25 personas y te da pie a poder establecer esos equipos y a sacarle partido a lo que es el establecimiento de los equipos, ¿vale? Si se da el caso, los establecemos. Y por último, se desarrolla el proceso de ideación y de incubación en los 10 sprints, de lo que hemos hablado, en los 10 saltitos que están diseñados. Hemos puesto un después. ¿Por qué? Porque igual que hablábamos de la importancia de tener un plan de marketing antes, hablamos de la importancia de generar un espacio donde una vez se hayan generado esas ideas se puedan contar, se puedan enseñar, se puedan mostrar, ¿vale? Lo que sería un Youth Emprende, que a Ana Vega, por ejemplo, la he visto alguna vez en alguno. Un evento, una oportunidad de que todas esas ideas salgan a la luz y vayan más allá, que rompan la barrera del propio espacio de la incubadora, ¿vale? Esa sería la planificación y este sería el itinerario. Mira, decíamos que el itinerario comprendía 10 sprints. En el primero decimos, ¿qué problema o necesidad vamos a resolver? Esa sería la pregunta que nos hacemos en el primer sprint. En el segundo, ¿y qué sabemos sobre ese problema o necesidad? En el tercero, ¿a quién va dirigido? Estamos hablando de la fase de empatía, si os dais cuenta. No dejamos de investigar, observar, analizar, empatizar, ¿vale? Ahora, una vez que ya conocemos a esas personas, en el tercero, en el cuarto, pasaríamos a la fase de definición y decimos, ahora sí, ¿qué problema o necesidad voy a resolver después de haber analizado bien, ¿vale? ¿Qué solución aportamos? Fase de ideación. ¿Cómo interactúo con la solución, con las personas? Prototipado, ¿vale? ¿Qué hemos aprendido? Testeo. Lo ponemos el prototipo hacemos un test para ver el prototipo cómo funciona y cómo interactúan las personas con el mismo. Y por último, ¿cuál es el impacto? Plan de marketing, comunicación, ¿cuál es el impacto? Y cómo comunicamos nuestra idea. Va encarado un poco a lo que sería el evento final y demás, si fuera el proceso lineal, pero bueno, sería esa parte también de hacer una buena comunicación de la idea, un buen elevator pitch, que suelen llamar, una de las técnicas, y ahí estamos ya con nuestro proyecto, con nuestro prototipo incubado y preparado para lanzarlo al mundo, ¿vale? Fijaos, aquí marcamos los 10 sprints y los marcamos de una forma muy lineal, porque estamos hablando de eso, de un material que después vosotros tendréis que adaptar a vuestro proyecto y a vuestro contexto, ¿vale? No lo perdáis nunca de vista, porque es probable que a vosotros, pues a lo mejor os llegue ya una persona con una idea hecha. No tiene por qué volver a hacerlo todo, ¿vale? Lo que tenemos que tener nosotros en mente es la importancia de poder responder a esas preguntas para que no se pierda nada o para poder enriquecer lo que ya tenga hecho una persona, ¿vale? O a lo mejor estamos ya en una fase en la que está yo todo hecho y tal, pero bueno, de repente pues observamos que es que se requiere un poquito de trabajar el inicio, el equipo, porque se incorpora una persona nueva, ¿vale?
que aunque todo está marcado como una línea, en realidad no dejan de ser diferentes ingredientes en los que nosotros podremos ir cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, en función de la necesidad. Bien, y decía por último, el tercer bloque. El tercer bloque se compone de los recursos. ¿Qué recursos son los que vais a tener en el manual? Pues tenéis unas fichas, como esta, donde viene una ficha por cada sprint. Entonces, en el sprint primero, ¿qué era? ¿Qué problema o necesidad vamos a resolver? ¿No? Pues ahí te viene como una recogida, un resumen de esto es el problema, ¿no? O sea, que este es el objetivo del sprint, esta es la descripción del sprint, estamos trabajando de manera prioritaria estas áreas dentro de las competencias de Entrecom y, por último, un checklist de lo que vamos a observar, lo que debemos observar en los equipos para ver si cumplen o no con el desarrollo del mismo, con lo que sería el aportar valor, ¿no? Se supone que si completan ese checklist estamos dando algo completo dentro de esa pregunta. Y, por último, un breve resumen, un recordatorio de lo que sería el seguimiento del sprint con todas sus fases que hemos hablado, desde que se reúnen por primera vez, hasta que van haciendo el trabajo diario, hasta que llegan a entregar el producto y luego tienen su reunión personal, ¿vale? Eso sería una hoja que tenéis para cada sprint y después también tenéis estos lienzos. Los lienzos van asociados a los sprints. Entonces, le estamos ofreciendo también una herramienta visual al equipo para que pueda ir trasladando todo el contenido generado, todo el trabajo realizado, toda la observación, la experimentación, el prototipado, cada una de las fases lleva asociado un producto visual para que eso quede recogido y para que le sirva de base a la hora de exponérselo al mundo, de contárselo al mundo, de hacer ese sprint review y contar qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha conseguido, qué es lo que se ha analizado, cuáles son las principales conclusiones obtenidas y demás, ¿vale? Este es el primero, es el de equipo, y como veis, pues bueno, se trabaja mucho el corazón, que es el propósito del equipo, que es lo que nos une, lo que nos va a llevar a conseguir nuestro objetivo. ¿Qué objetivo tenemos precisamente? ¿Cuáles son nuestros valores como equipo? ¿Cuáles nuestras fortalezas, debilidades? Y un poco también se hace un análisis de los roles o perfiles, de cuáles son nuestros puntos más o menos fuertes, en ese sentido también por personalidad. En la guía, en el manual que tenéis, se hace una propuesta con las 10 caras de la innovación de Tom Kelly, que es un libro muy interesante donde habla de roles, pero bueno, dentro de este marco de sociedad del aprendizaje tenéis disponible también un manual específico de roles de Belbin, con el que se puede trabajar también estupendamente todos los roles que se necesitan para completar un equipo y para que el equipo esté equilibrado y que sea multidisciplinar, ¿vale? Y, a ver, con respecto a esta parte, me gustaría casi despedirme con una frase también. Os decía al principio que, bueno, que emprender es una cuestión que para poder progresar es necesario aprender, ¿no? Pero aquí lo que me queda es que para poder impactar en los demás, para poder llegar a gente y acompañarles hacia ese objetivo, hacia ser lo mejor de sí mismos y sacar esas ideas adelante, tú también necesitas tener un propósito, ¿vale? No vale con coger el libro, ir mirando, sprint 1, sprint 2, vamos a pasar al tercero, sí, ahora sí, venga, pizarra, no. Lógicamente yo no me he parado en cuestiones técnicas que tenéis ahí, pero no es una cuestión de saber la metodología y saber los pasos, sino que se requiere un propósito, porque con eso también aprendemos, me refiero. Cuando se dice, vamos, está demostrado que cuando la gente nos vende algo, cuando una empresa, un emprendedor nos vende algo, no nos vende un producto, nos vende un porqué. El por qué ha hecho ese producto y por qué ese producto lo ha sacado adelante. Y eso se percibe, es lo que percibe la gente cuando va a comprar. Pues cuando nos van a comprar nuestra propuesta, cuando nosotros tenemos que sacar adelante algo que es diferente a lo que normalmente se está haciendo, también necesitamos tener un porqué, ¿vale? Porque es lo que nuestros alumnos o nuestros emprendedores o emprendedoras se van a llevar. Van a empatizar con nuestro porqué, no con lo que les damos, sino el por qué lo damos. Y si no lo tenemos, es como el iceberg, se ve la punta, pero tiene que haber algo debajo, ¿vale? Eso que hay debajo también se llama cultura, cultura ágil, cultura emprendedora, pero bueno, eso es lo que vais a ir generando
según vayáis poquito a poco, sacando adelante este tipo de proyectos. Entonces, comienza el cambio. Ya nos decían el año pasado, ¿sois parte del cambio? Sí, somos parte del cambio, pero es que ese cambio ya ha comenzado, ya no hay marcha atrás. Coger ese propósito, agarrarlo fuerte y a por ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a continuación, pues pasamos a un momento un poco más de tertulia. Si tenéis alguna pregunta o algo que podamos resolver, pues estoy a vuestra disposición. Buenas, María. Muchas gracias por la exposición. Gracias a ti. ¿Cómo te llamas? José Ignacio. Ignacio. Soy deportista y empresario y, bueno, hace un tiempo estoy más volcado al emprendimiento social. Muy bien. Y saco en común, tanto en la empresa como en fundaciones, en la gestión de equipos, la parte que hablabas de ideas y oportunidades y pasar a la acción, veo que esos equipos muchas veces se diluyen y las ideas no acaban saliendo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo motivar a esos equipos, a ese personal, para que ellos tomen ese emprendimiento por sí solos? Vale. ¿Cómo guiar, ¿no?, en ese Sí. proceso? Vale. ¿Esos equipos están ya preestablecidos o puedes tú trabajar en lo que sería el establecimiento de esos equipos? Bueno, ambas cosas. A veces ya están preestablecidos o se pueden formar, vaya. Lo ideal es que antes de comenzar cualquier proyecto o cualquier iniciativa emprendedora, el propio equipo trabaje en lo que es su establecimiento, ¿vale? En ver con qué roles se identifican para poder generar equipos que sean multidisciplinares, donde tengamos diferentes roles que van a ayudar a que unos pues son personas más de aprendizaje, que se llama, de búsqueda de información y demás, otros más de acción o de recursos y otros más finalistas, que son personas que tienen esa fuerza o esa capacidad de llegar al final de un proceso, ¿vale? Y necesitamos que los equipos estén equilibrados para que entre todos pues tengan fuerza a lo largo de todo el proceso. Si tú tienes la capacidad de trabajar antes de empezar lo que sería el proyecto emprendedor, pues lógicamente ahí es donde vas a garantizar que al menos eso esté establecido y ahí os podáis ir agarrando a lo largo del proceso. Si no es el caso, igualmente, de manera transversal, puedes ir incidiendo en tu labor, ¿no?, como acompañante, en que lo vayan detectando a lo largo del proceso. Y no solo aquellas cosas en las que yo soy bueno o soy buena, sino en las que es bueno el compañero y veo cómo lo hace. Y en las que, aunque no soy bueno, me gustaría serlo. Y ya me pongo yo un objetivo personal a alcanzar también, ¿sabes? El trabajo con roles me parece súper necesario y creo que puede ser una fuente de motivación para finalizar proyectos de manera exitosa. Gracias. Vale. ¿He contestado a tu pregunta? Sí. Gracias. Hola María, yo soy Alberto Romero y soy trabajador por cuenta ajena. Y mi pregunta es que ¿para qué tipo de contextos consideras adecuada esta propuesta? Disculpa, no te he escuchado bien. Sí, ahora sí. ¿Que ¿Para qué tipo de contextos consideras adecuada esta propuesta? Vale, ¿para qué tipo de contextos? Pues mira, decíamos al principio que os lo iba a preguntar yo al final, ¿vale? Aquí os voy a relanzar la pregunta y luego te voy a contestar a ti de manera personal, pero la voy a relanzar. ¿Esto que habéis escuchado lo podríais aplicar a vuestro contexto? Que levanten la mano, por favor. ¿Trabajas en política, empresa, educación? ¿Quién más habéis levantado la mano? Decid los contextos, por favor. Educativo, ¿vale? ¿Y? Educativo. Vale, en el educativo es muy claro, ¿verdad? Porque
ya hay muchísimo hecho de lo que es el aprendizaje basado en proyectos y todo lo que tiene que ver con el trabajo en proyectos, pero en cualquiera. En un contexto de política, por supuesto, para generar ideas, iniciativas que puedan ser soluciones reales para las necesidades que tienen las personas, no basadas en otras, o sea, empatizando. Se me ocurre, por ponerte, yo qué sé, el menos esperado, pues a mí me sirve para mi familia. Yo vivo en mi casa con mi marido y 2 niños y nosotros, si tenemos que organizar nuestras vacaciones, pues a lo mejor utilizamos este tipo de trabajo para que tengamos en cuenta nuestras necesidades tal y cual. O sea, en cualquier contexto en el que sea necesario diseñar algo, llegar a, y sobre todo si es una solución novedosa, la que queremos dar o algo con cierta incertidumbre, nos va a venir bien. ¿Cuándo no nos va a venir bien esto? Pues mira, esto no viene bien para nada y no merece la pena meterse aquí si lo que vas a hacer es un trabajo mecánico o es un trabajo individual. Porque para una persona que esté sentada en una silla haciendo un trabajo mecánico y que siempre es el mismo y que funciona, ojo, que es que ese es su trabajo, ¿cómo vas a andar ahora organizando un equipo para hacer lo mismo? No, señores, señoras, no. Ahí no hay incertidumbre y ahí no hay riesgo y no hay equipo. Pero en el momento que trabajemos con personas, en el momento que trabajemos en un entorno incierto y en el momento que haya cierta necesidad de innovación o que van a venir cambios que te van a hacer cambiar y tener que repensar en cualquiera de esos, ¿vale? Y ahí, bueno, por no quedarte así tampoco por concretar, por bajar a tierra, pues hay mucho en educación, hay mucho en empresas, hay en sanidad, hay en política, como decía ella, hay en entornos sociales, pues para proyectos en centros de jóvenes, lo que vienen a ser los espacios de creación joven, se pueden utilizar también. Tú como trabajador social, ¿verdad? Pues no sé si proyectos o programas que tengáis que podríais aprovechar este tipo de metodología para trabajar en participación ciudadana, con gente, ¿vale? Y luego hasta eso, hasta el entorno familiar, o sea, el gestionar una familia, una casa, un día a día con una metodología así, ¿vale? Gracias. Nada. Por allí. Hola, buenas. Hola. Me llamo Luis, Hola, soy Luis. docente de secundaria. Vale. Aplicado a mi contexto, en una distribución tan estática y tradicional como puede ser un aula, Sí. ¿qué 3 cosas cambiarías tú que crees que favorecerían la creación de esas incubadoras de ideas que hemos comentado durante la charla? Vale, pues mira, podríamos empezar por lo que es el entorno que decíamos, ¿vale? El aula, el propio aula, cómo está distribuida, ¿vale? Hablábamos mucho de, para poder llevar ese sprint, ¿no? Para poder pasar por todas esas fases de ese sprint, vamos a necesitar disponer de espacios donde podamos trabajar juntos, espacios donde podamos trabajar de manera individual, tecnología, proyección, o sea, un espacio donde podamos mostrar el trabajo que hemos realizado. Vamos a necesitar que las paredes, las ventanas, los pasillos o la biblioteca estén también a nuestra disposición para poder poner esos pancartas con las pizarras, con las notas. Vamos a necesitar estar a gusto y estar de pie y estar moviéndonos, ¿vale? Por lo tanto, de primera, según entras, ¿verdad? Lo primero, yo entraría y bueno, esta mesa la muevo, esto lo cambio. Aquí tenemos buena conexión, no tenemos buena conexión. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a exponer? ¿Nos quedamos aquí o nos vamos a la biblioteca que tiene las mesas más grandes? Eso sería como un primer cambio, ¿vale? De llegar y... El segundo, no sé si cambio o cómo denominarlo, pero yo me buscaría algún compinche. Dentro de lo que es tu entorno, no tiene por qué ser alguien de tu mismo departamento, no tiene por qué ser... O sea, simplemente alguna persona con la que tú trabajaras a gusto, ¿vale? Para compartir esto. Eso sería mi segundo cambio, buscar el hecho de que el aula, decimos, bueno, en el aula está el profesor y el profesor, la profesora, ahí está, y es su terreno. Pues yo hasta lo abriría un poquito, ¿sabes? Que no fuera solo mío, que hubiera un poco de movimiento en ese sentido. Y bueno, y la tercera, más que un cambio también, sería una propuesta que ya te hacía, que es lo de tener muy claro desde el primer momento cómo lo voy a contar, ¿vale?
Y tener muy claro desde el primer momento que esto que estoy haciendo me está suponiendo un esfuerzo, porque yo tengo ese propósito que me va a llevar a invertir el tiempo y los recursos que sean necesarios, pero esto no puede quedar aquí. Esto, para que realmente crezca, tengo que contarlo, la gente tiene que verlo, se tiene que visualizar que esto que funciona, que van a ver al alumnado de otra manera, con otra actitud, y eso, la única manera, muchas veces no es hablando, es viéndolo, con recursos audiovisuales, con esos eventos al final de curso, organizando algo, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Mi nombre es Alfonso, también me dedico a la docencia, pero no es sobre la docencia en la que quiero aterrizar las dos cuestiones que quiero plantearte. Vale, Alfonso, dime. La primera es qué opinión tiene de la sociedad del aprendizaje y cómo conectarlo con las metodologías ágiles. Y la segunda cuestión tiene que ver cómo llevar las metodologías ágiles a un contexto asociativo, a un contexto de las ONG, dadas las particularidades que tiene, muy volcada dentro de lo que es el mundo del voluntariado y no tanto con fines de lucro, fines productivos. ¿Cómo sería? Muchas gracias. Vale, muy bien. Mira, voy a empezar por la segunda, ¿vale? Si no te importa. Yo trabajo en una ONG. Yo trabajo en Fundación Acción contra el Hambre, ¿vale? Y la propia organización es una organización muy grande. No sé si es el tipo de organización en la que tú estás pensando, a lo mejor estás pensando en otras más pequeñitas, en asociaciones más pequeñas, pero bueno, para poner un ejemplo. Esta organización son más de 2000 y pico personas las que trabajan y múltiples sedes, ¿no? en todo el mundo. Lleva desde hace como 3 o 4 años implantando metodologías ágiles, poquito a poco, en pequeños equipos y haciendo cositas dentro de la misma. A mí no me ha llegado, o sea, las metodologías ágiles no me han llegado por ahí, porque realmente es un gigante tan grande que se hacen cositas pequeñas, aunque vienen de dirección y demás, y olé, que yo me siento orgullosa de eso, pero al final no impactan mucho, ¿vale? Tiene más sentido que en una organización pequeña, como la que tú estás pensando a lo mejor, de repente se coge y se planifica y se empieza a trabajar funcionando de esta manera. Y no necesariamente de esta manera, se pueden hacer cambios. Por ejemplo, hay muchas más metodologías. Yo he sustentado el proceso de emprendimiento ágil en Design Thinking y en Scrum, pero hay otras, como comentaba, por ejemplo, Ana, Kanban, puede ser una metodología súper sencilla en la que yo sería la que cogería para comenzar con un equipo pequeño, que no necesitas un Scrum Master, que no necesitas todo este rollo, sino que simplemente tienes una pizarra muy grandota donde pones las tareas que hay que hacer y además van entrando. No hay una reunión donde tengamos que decidir cuáles entran, sino que continuamente van a ir llegando, porque la realidad es así, que van llegando cosas, ¿verdad? Después, las que tenemos en proceso, identificadas, quién está haciendo cada cosa, las que ya están hechas, o sea, las pendientes de verificar o lo que sea, y las hechas. Me refiero simplemente un artefacto que se llama un utensilio, una herramienta que nos permita estar al día y visualmente todos saber en qué estamos metidos, qué capacidad de trabajo tenemos, hasta dónde podemos llegar, porque eso nos va a dar información de cómo funcionamos, ¿vale? Podría ser una buena manera para eso, para entrar. Luego, si me preguntaras, por ejemplo, para generar proyectos, que no sé si iba por ahí también la pregunta, ¿vale? Aquí hablábamos de generar, que entendíamos el concepto de emprendimiento como ofrecer valor, bien sea económico, cultural o social, y así es. Vosotros podéis diseñar un proyecto en el que vuestro principal fin sea proporcionar un valor social. Luego ya tendríamos que ver cómo se financia o por dónde entran los ingresos para poder generar ese fin social. Pero el proceso de emprender es el mismo, ¿vale? De hecho, cuando tengas un ratillo y le eches un vistazo más al manual, verás que el propio proceso que proponemos en la incubadora es que sean proyectos sociales. Y para ello partimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay ahí toda una primera fase en la que no he podido entrar, pero que vais a poder ver cómo darle ese enfoque para que los proyectos sean desde el minuto 1 sociales y sostenibles, ¿vale? Y la primera pregunta era, perdona. La primera pregunta, ¿qué opinión tienes sobre la sociedad del aprendizaje
y cómo conectarla a las metodologías ágiles. Bueno, yo soy una auténtica enamorada de la sociedad del aprendizaje. Estoy en ella desde antes de... me parece, ya lo decía el año pasado, me parece un regalo. O sea, que nosotros tengamos la oportunidad de aprender como sociedad, de compartir como sociedad, de tener acceso gratuito a estos recursos, es maravilloso, maravilloso en mi opinión. O sea, no, y sobre todo eso, que conecta directamente con la sociedad, ¿vale? Y yo me incluyo. Y en cuanto al tema de las metodologías ágiles, pues he incidido un poco al principio y lo vuelvo a hacer. Es que no deja de ser como un entrenamiento de competencias. Entonces, si yo estoy entrenando competencias que me van a permitir mejorar mi empleabilidad o sacar adelante un proyecto emprendedor, ¡ostras! Madre mía. Y demostrado con el estudio científico, con el estudio de competencias clave, pues me parece que está muy, muy relacionado y muy vinculado. Sí, así es. Gracias. Muchísimas gracias, María. A ti. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me ha encantado tu charla, María. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo José Manuel. Encantada. Yo soy maestro, soy docente y doy clases en un pueblecito, en Madrigal de la Vera. Madrigal de la Vera. En mis ratos libres pues me gusta mucho el tema del voleibol, el entrenamiento, y tenemos un pequeño club. Yo me gustaría que me dijeras cómo se implementarían las metodologías estas ágiles dentro del propio club. Vale. El club es pequeñito. Date cuenta que mi pregunta iría más enfocada sobre el tema de los directivos, los entrenadores, los chicos. ¿Cómo se podría llegar a implementar esto? Vale. Mira, pues de primeras a mí, según me lo estás contando, lo que me viene a la mente es que un club no deja de ser una organización donde hay diferentes personas que tienen diferentes responsabilidades y objetivos comunes, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál sería el primer paso desde mi punto de vista? Pues conformar un pequeño equipo de personas donde haya representación de todo lo que es el entramado de la organización y que ese pequeño equipo de personas trabaje para un proyecto concreto, ¿vale? No se trata de meter esta metodología en lo que ya hacéis entrenando o en lo que ya hacéis, sino en buscar un objetivo, un proyecto en el cual podamos empezar a funcionar con esto. Te pongo un ejemplo. Mira, imagínate que decidís que queréis hacer una campaña de difusión de vuestro club para conseguir fondos, porque necesitáis fondos para tener equipamientos nuevos o para el motivo que sea. Bueno, pues para diseñar esa campaña sí podríamos crear este pequeño equipo donde haya representación de las diferentes partes de la organización y funcionando con este marco que os acabo de comentar, llegar a conseguir un prototipo de la campaña y luego ponerla en marcha, evaluarla, testarla y demás, ¿vale? O, bueno, o algo más sencillo incluso. Imagínate que quieres diseñar con los chicos, ¿son chicos de fútbol o hay chicas también? ¿Es un equipo mixto? No, son chicas y chicos. Son chicas y chicos. Bueno, pues con el equipo directamente decimos, venga, vamos a hacer un proceso de generación de ideas para llegar a diseñar lo que va a ser nuestra indumentaria, ¿vale? Nuestra equipación. Y entre todos, pues van a investigar, a seleccionar, a testar, a hacer prototipos, habláis con, ¿sabes? Más que nada sería como buscar objetivos que se conviertan en pequeños proyectos y que esos proyectos se puedan desarrollar utilizando estos marcos, ¿vale? Más que no al contrario. Muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que esto ha sido todo. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por haber venido. No olvidéis eso de agarraros aquí fuerte, que es donde está el propósito. Y con ese propósito, caminando hacia el cambio, que esta vez ya estamos todos metidos. Ya no hay excusa. Muchísimas gracias.